Knoxville. El asesino de Green River parte 1. El aire húmedo de Seattle cargaba siempre con un olor a lluvia vieja y asfalto mojado. En las décadas de los 80 y 90, la ciudad crecía envuelta en una neblina gris que parecía perpetua, y bajo esa bruma habitaba un monstruo que caminaba como un hombre común, Gary Leon Ridgway, obrero de fábrica, hijo de una familia modesta, con un pasado de problemas escolares y una madre autoritaria que lo marcó de manera indeleble. Su vida estaba construida sobre una fachada de normalidad, pero tras esa piel corriente, habitaba la mente de uno de los asesinos más prolíficos de la historia. Desde joven, Ridgway arrastraba obsesiones malsanas. En la escuela, era el chico con dificultades de aprendizaje, inseguro, que miraba el mundo desde una esquina en silencio. Su madre lo humillaba con frecuencia, lo reprendía de maneras ásperas, y aquella relación de control mezclada con deseo reprimido quedó incrustada en su mente como un veneno lento. La frustración y la confusión sexual fueron germinando hasta convertirse en un impulso incontrolable. El niño callado creció para ser un hombre invisible, y esa invisibilidad fue su arma más letal. Con el tiempo se casó, trabajó en una fábrica de camiones, y se ganó la fama de ser un empleado cumplidor. A ojos de sus vecinos, era apenas un rostro más en la multitud, pero en sus noches de soledad, la oscuridad se abría paso. Ridgway comenzó a frecuentar zonas donde la desesperación era moneda corriente, calles donde mujeres ofrecían sus cuerpos por unos $. Ellas, marginalizadas y olvidadas por la sociedad, se convirtieron en presas perfectas. Nadie las buscaría con el mismo fervor que a una hija de familia acomodada. Nadie notaría de inmediato su ausencia. Esa indiferencia social fue el terreno fértil para que su monstruo floreciera. La rutina de Ridgway se volvió un ritual. Conducía su camioneta por las carreteras húmedas, donde los letreros de neón parpadeaban entre la lluvia. Sus ojos buscaban siempre lo mismo, en figuras solitarias, miradas cansadas, voces que ofrecían un trato rápido. Cuando lograba convencerlas de subir, su voz era suave, casi torpe, jamás amenazante. Ellas entraban confiadas, sin sospechar que estaban entrando a la guarida de un cazador. Parte 2. El destino era siempre el mismo: lugares apartados, escondidos por la maleza o cercanos al río Green. Allí, con manos callosas de obrero, Ridgway apretaba hasta robar el aire de sus víctimas. La estrangulación era para él un acto íntimo. Podía ver cómo la vida se apagaba lentamente, cómo el poder absoluto se materializaba en sus manos. No había sangre que limpiar, solo silencio y cuerpo sin vida. Era la manera perfecta de perpetuar su control. Pero lo más oscuro de Ridgway era lo que sucedía después. No se conformaba con el momento de la muerte. Muchas veces volvía a los sitios donde dejaba a las víctimas, días o semanas después, para encontrarse de nuevo con sus cuerpos. En ese estado de descomposición, Ridgway encontraba un placer macabro que lo ataba al crimen como a un ritual secreto. Los bosques, las orillas del río, se convirtieron en sus templos privados de perversión. El asesino regresaba una y otra vez, como quien visita una ofrenda oscura. El río Green, que daba nombre a su apodo, se convirtió en un símbolo siniestro. Sus aguas tranquilas ocultaban bajo la superficie la evidencia del horror: huesos, ropas rasgadas, cabellos enredados en la maleza. Cada corriente arrastraba el recuerdo de una vida perdida, mientras la ciudad seguía su curso, ignorante del cementerio secreto que fluía entre sus calles. Durante años, la policía estuvo perdida en un laberinto de cadáveres. Cada hallazgo de un cuerpo añadía una pieza a un rompecabezas sin forma. Ridgway, mientras tanto, continuaba con su vida ordinaria. Iba a trabajar, cenaba con su esposa, se sentaba en los bancos de la iglesia. Algunos compañeros lo consideraban tímido, incluso servicial. Esa fachada común era su mejor disfraz. Parte 3. La frustración de los detectives crecía. Sospechaban de muchos, interrogaron a decenas, incluso Ridgway estuvo bajo su radar, pero la falta de pruebas lo dejaba libre. Y él, confiado, seguía cazando. Para las familias de las víctimas, cada día era un suplicio. Cada silencio una confirmación de que el sistema no estaba hecho para salvar a las olvidadas.
El asesino del Green River se alimentaba de ese abandono social. Décadas después, la tecnología del ADN se convirtió en el verdugo invisible del monstruo. Cuando Ridgway fue finalmente atrapado, la verdad salió a la luz con una crudeza insoportable. En los interrogatorios confesó con voz monótona, casi como si hablara de un trabajo cualquiera. No había lágrimas, ni rastros de arrepentimiento. Admitió más de 40 asesinatos, aunque los investigadores estimaron que pudieron ser más de 70. Para él, eran tantas que apenas podía recordarlas. Todas se habían mezclado en su mente en una misma imagen de cuerpos sometidos y silencios eternos. En la sala del tribunal, el contraste fue brutal. Frente a las familias que lloraban a sus hijas, Ridgway permanecía impasible. Cuando le pidieron explicar por qué lo hacía, solo respondió con frialdad que odiaba a las prostitutas y quería matarlas. Era mi misión. Su tono era el de un hombre describiendo una tarea cotidiana. Esa indiferencia fue aún más desgarradora que las cifras. La justicia lo condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad. Allí, tras los muros de la prisión, Ridgway sigue siendo un fantasma vivo, una presencia que recuerda que el mal no siempre se oculta en rostros demoníacos. A veces viste el uniforme de un trabajador, sonríe tímidamente a un vecino asiste a misa, y bajo esa máscara se esconde la certeza de que el monstruo puede caminar al lado de cualquiera. El río Green sigue fluyendo, como si nunca hubiese sido testigo de tantos horrores. Pero quienes conocen su historia saben que sus aguas arrastran más que peces y hojas muertas. Le van consigo los ecos de decenas de mujeres que jamás regresaron a casa. En cada corriente late el recuerdo de un depredador que convirtió la vida en un juego de caza, y que dejó una huella imborrable en la memoria oscura de la humanidad.